Daniel, ¿eres tecnófilo o tecnofóbico? Yo creo que las dos cosas, en realidad, como casi todo el mundo, ¿no? Mucha gente incluso que dice que es tecnófobo, luego están ahí con su móvil todo el día y están conectados a internet todo el día. Entonces yo creo que es una patología social general de todo el mundo que amamos y odiamos algo que se ha convertido en tan presente en nuestro día a día, ¿no? Y en general me interesa una relación, digamos, un poco más armoniosa con la tecnología y sobre todo un intento de incorporarlas de una forma que sea coherente, que sea somáticamente, que no nos haga daño, ¿no? Yo creo que hay que saber un poco moderar las cosas y tener una relación, intentar tener una relación saludable, ¿no? Yo tengo series, por ejemplo, mi serie Small Data, que es un homenaje a la vida emocional, a nuestro el contacto emocional que tenemos con tecnologías obsoletas, ¿no? Lo que está claro es que tenemos un vínculo emocional, que es una extensión de nosotros mismos, y por tanto esa relación es compleja. Y yo también intento reflejar esa complejidad, ¿no? Hoy en día que estamos como metiendo tantas vivencias personales dentro de aparatos tecnológicos, ¿crees que de alguna manera estamos intentando humanizar la tecnología? Bueno, yo creo que tenemos que humanizar la tecnología, tenemos que incorporarla, hacerla nuestra. Y yo creo que precisamente cuando no se incorporan, cuando no se asimilan, es cuando nos ocurren, bueno, pues cosas muy, incluso podemos decir hasta destructivas, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, por poner un ejemplo, la tecnología militar. Todos los grandes avances tecnológicos en realidad han sido avances militares inicialmente y luego poco a poco se han ido incorporando, se han ido asimilando a la sociedad, ¿no? Y les ha dado usos a veces extremadamente beneficiosos. Pero el humanizarlos yo creo que es un paso importante en ese proceso de asimilación, de incorporación, de hacerla nuestra y de alguna forma normalizarla de esta forma. Convivimos con ella, es un hecho al final. Y sin embargo, yo veo en tu obra que es tremendamente poética. A pesar de, bueno, a pesar, sobre una base tecnológica sí que encuentras siempre como esa línea fluida de belleza, ya sea por los materiales o por lo que hay detrás. ¿Cómo llegas hasta ahí? Bueno, no es muy consciente mi búsqueda de la belleza. Para mí la belleza fundamentalmente es activar una relación más sensual y sensorial entre la obra de arte y el ser humano. Que no es algo tan mental, ¿no? Tan como de ideas. En general nuestra sociedad occidental es una sociedad muy mental, muy de coco, muy de teoría, muy de racionalista. Y yo tengo un deseo innato de querer tener una experiencia más rica, más compleja, más sensual con mi entorno. Y la belleza para mí es fundamentalmente es lo que me ayuda a tener esa entrada sensual a la obra de arte. La gente cuando ve tus obras vive con ellas, se queda un rato a mirarlas. O sea, la experiencia del público con tu obra de arte es diferente a las demás, precisamente por eso, por esa implicación personal a lo mejor y por esa contemplación más a largo plazo, más que meramente ir pasando de una a otra. ¿Qué papel tiene el espectador, el público? Un papel importantísimo. Para mí yo tengo muy en cuenta el público. Yo me interesa que el público conecte con la obra de una forma muy inmediata, ¿no? Yo creo que tenemos muchísimo ruido a nuestro alrededor. Es muy difícil conseguir la atención del público hoy en día, ¿no? Porque tiene tantas distracciones. Y yo utilizo de una forma muy consciente esa, vamos a llamarlo, esa seducción visual, normalmente, de captar su mirada, para que en un segundo término eh, empiecen a conceptualmente procesar lo que están viendo. No me gusta hacer obras que sean como muy herméticas de cara a su interpretación. Me interesa mucho llegar a un público, pues por ejemplo el público infantil, que yo cuando los niños conectan con mi obra de arte para mí es un éxito tremendo, ¿no? Porque yo creo que en el fondo todos los artistas somos niños. Entonces yo cuando veo que los niños están un poco reaccionando a mi obra me emociona mucho porque
En el fondo creo que todos tenemos esa necesidad de acariciar un poquito esa mirada infantil que tenemos todos dentro. Me interesa mucho esa idea que tú has comentado en algunas ocasiones sobre lo accidental de tu obra. Cómo hay veces que van surgiendo desarrollos de procesos de creación de tus obras a partir de lo que tú consideras que son casualidades o pequeños accidentes, como empezaste a hacer alguna de tus obras buscando materiales que no pensabas que te ibas a esperar, pues en contenedores, buscando objetos de desecho. ¿Cómo son esos comienzos antes de empezar a producir tu obra, decidir exactamente qué es lo que vas a hacer? Bueno, principalmente nunca decido exactamente lo que voy a hacer. Es un proceso y en el proceso hay varias paradas, hay varios prototipos. Yo creo que el modelo del prototipo es algo que está muy presente, no antes escalas, haces algo en pequeño, si funciona lo mejoras, lo amplías, o si no funciona lo modificas, pero hay como muchas escalas. Pero yo realmente intento no tener una idea predeterminada demasiado cerrada, porque para mí es muy importante el tener en cuenta el diálogo con los materiales, con el proyecto, te va también indicando el camino, ¿no? El camino se hace andar. Si esperas a tener una idea clara, nunca vas a arrancar, nunca vas a empezar, porque solo decía John Cage que uno de los grandes bloqueos que tiene el ser humano, el ser creativo, es esperar a que va a llegar el momento perfecto de tener una claridad absoluta de cómo empezar un proyecto. Y es uno de los grandes bloqueos que tiene el creador. Empieza por cualquier lado, es decir, tú arranca y el mismo proceso de trabajo te va indicando el camino. En ese sentido, lo que yo estoy aprendiendo es un poco de humildad, ¿no?, ante los materiales con los que van trabajando, que te van mostrando el camino, te van apuntando la dirección adecuada. Y esto a mí me gusta mucho, es como un poco apartarte tú, tu ego, y dejar que la obra surja. Yo trabajo mucho también con bocetos, bueno, estoy mirando estas paredes que ahora están muy vacías, pero muchas veces se van acumulando recortes, fotos, cosas que voy imprimiendo. Ahora aquí hay unas pruebas de unas fotos que voy a hacer en breve, pero el coleccionar lo que yo llamo se parece a, quiero hacer algo que se parezca a esto. Como de alguna forma estamos creando cosas de la nada, necesitamos los artistas pistas, ¿no? Y yo de repente veo pequeños detalles que me ayudan un poco a ir dando forma a lo informe, me ayudan a ir acotando un poco cómo va a ser ese proyecto futuro, qué aspecto quiero que tenga, cómo se va a organizar compositivamente. El proceso en realidad es lo más interesante, de cómo el misterio de la creación que viene de la nada y de esa nada se convierte en algo, ¿no? Y esos principios humildes también es algo que he aprendido a respetar. Esos pequeños croquis, esos dibujos, esos garabatos que puedo hacer en mi cuaderno de trabajo, esa foto que uno encuentra y digo, ay, quiero algo parecido a esto. Respetarlo, porque eso se puede convertir en una obra significativa, ¿no? Entonces, hay que dejar que respiren esos inicios tan modestos, hay que alimentarlos, hay que regarlos, hay que dejar que crezcan, porque eventualmente algunos de ellos pueden llegar a ser obras importantes. Y este proceso me da a mí la impresión que siempre está filtrado por la luz, una de las materias primas con las que has trabajado siempre, sobre todo teniendo en cuenta tu formación como fotógrafo. Sí, yo creo que hasta hace poco realmente yo siempre he sentido que el tema lumínico era una cosa muy intuitiva, una forma mía un poco innata de crear, ¿no?, con la luz, pero me estoy dando cuenta que tiene mucho que ver con mi experiencia de joven, pasando horas y horas, días en el laboratorio fotográfico, en la oscuridad del laboratorio fotográfico. Eran momentos de un disfrute enorme, momentos de estar ahí solo, concentrado, y ver cosas mágicas ocurrir ahí durante la nada, porque al final la fotografía es una verdadera obra de magia, ¿no? El que de un papel fotográfico blanco de repente apareciera una imagen me parecía increíble, ¿no? O sea que a veces son experiencias formativas que luego revierten en toda tu trayectoria posterior. Yo creo que esas experiencias mías iniciales con la fotografía siguen estando muy presentes en mi obra actual.
De hecho, estoy viendo una pieza tuya justo enfrente que es todo luz abstracta, y cuando has dicho que parecía magia, realmente estoy viendo magia ahora mismo también en esa obra. No, estoy viendo luz por todos lados. Al final es que tu obra irradia luz, o sea que es, aparte de ser una base, uno de los pilares de tu obra probablemente, aparte es realmente bello el resultado que conseguimos y llamativo. Por otro lado, es un tema muy castellano, ¿no? En la historia del arte yo creo que tenemos una relación muy específica con la luz, con sombras duras. ¿No? La luz castellana es una luz muy dura que crea sombras muy intensas, y eso es algo que vemos en tantos pintores, ¿no? Del pasado. Sí. Y yo creo que eso también es algo que culturalmente he ido absorbiendo, pues a través de este entorno, digamos, vamos a llamarlo cultura judeocristiana, que construye y articula la luz de una forma muy específica, ¿no? El poder estar, por poner un ejemplo, en una catedral, ¿no? Y ver un haz de luz entrar y iluminar el interior de esa catedral, eso está hecho de una forma muy estudiada, muy pensada, y que creo que de alguna forma todos los que somos de esta zona, yo soy de Madrid, pues como que hemos mamado un poco, ¿no? Y que luego nos sale casi sin quererlo en la obra. Es muy bonita esa referencia a la luz, que al final estamos viviendo con ella y que culturalmente la hemos vivido desde pequeños, y esa luz tan contrastada, ¿verdad? Que también vemos en tus piezas cuando entras en una de tus piezas más grandes, como esta que tenemos detrás, y a lo mejor es un cuarto oscuro perfectamente acomodado para que te metas en la obra, y aparecen los destellos de repente, o tus últimas obras de ozono, que no sabes muy bien qué parte es oscuridad y qué parte es luz, hasta que realmente te metes a investigar lo que hay. Sí, sí, eso yo creo que cada vez me interesa más, esa impronta cultural, ¿no? Como la luz holandesa, ¿no? Que puedes encontrar en la pintura flamenca, o el impresionismo, romanticismo británico, Turner y Constable y toda esta gente que también tienen otra forma de pintar que está muy relacionada con la bruma, con las nieblas, ¿no? Del paisaje inglés. Pues yo creo que al final aquí está un tema de luces muy contrastadas, de espacios oscuros, atravesados por una luz intensa que de alguna forma brilla, ¿no? Tiene ahí como una especie de presencia refulgente en el espacio. En fin, eso es interesante, ver cómo eso nos afecta a los creadores, ¿no? Ahora que hemos salido con Turner y con toda la pintura inglesa, que hemos salido al exterior, háblame un poco del arte público. Sois muy pocos los artistas elegidos al final para hacer este tipo de arte. Hay poco, y realmente tus piezas son de las más espectaculares que se han visto en todas partes en el mundo, desde en Durham hasta en Times Square, en aquella pieza en la que todo el mundo participó y donde de repente no hay límites. ¿Dónde está el marco de la obra? No está, simplemente es como parte del paisaje y parte también de las personas. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo llegas hasta esas obras? Bueno, un deseo mío de querer intervenir en el espacio público, eso lo tenía claro. En general, yo me siento que soy un artista que estoy cómodo con la gran escala. El primer proyecto así, un poco en espacio público, fue un encargo que fue como mi pistoletazo de salida, de proyectar sobre la Puerta de Alcalá en el 2006 para la primera noche en blanco de Madrid. La emoción de ver a cientos, miles de madrileños paseando por la calle Alcalá y ver la obra desde lejos, una experiencia inolvidable. El arte público es un género muy difícil. Es un género que uno tiene que tener un corazón fuerte y una mente muy fría para poder asumir la responsabilidad, los vaivenes tanto de presupuesto como de producción, los permisos. Es duro, es muy satisfactorio, te permite trabajar a una gran escala, con una ambición, pero no es para todo el mundo. Y yo siempre necesito volver al estudio y hacer una obra pequeña. Al final tiene siempre un componente casi arquitectónico. Permisos, ingeniería, permanencia de la obra, y a veces
lo difícil es mantener la chispa del origen de la idea del proyecto cuando uno tiene tantas condicionantes que se va encontrando en el camino. Y el saber qué es lo que puedes sacrificar sin dañar el resultado final es lo más difícil de todo. ¿Qué supuso para ti Travesías en el Parlamento Europeo? Bueno, Travesías para mí fue la primera vez que yo pude trabajar con una pantalla flexible, una pantalla escultórica. Era otra de las búsquedas que yo estaba intentando de alguna forma buscar una oportunidad para pensar una pantalla no como una superficie plana, rectangular, blanca o negra, sino realmente pensar en la pantalla como una escultura, salirme de la bidimensionalidad y tener ese contacto con el público, con el espacio, diálogo con el espacio sobre todo. Eso ha sido algo que ha estado presente desde que empecé a trabajar con instalaciones fotográficas, ¿no? De salirme del marco, ¿no? El marco reventado, el campo expandido de la fotografía, como algunos lo han llamado. Para mí, Bruselas fue una apuesta importante, otro proyecto también muy difícil. Y de la gente asaltando edificios, tu obra pasa también por una fase en la que el hombre, en lugar de asumir ese papel de luchar por esos edificios más institucionales, se va por el desagüe de un urinario como el de Duchamp, y si me apuras, con todas estas connotaciones que conlleva la reutilización de todos los objetos de desecho. Sí, para mí la vida que llevamos es una combinación de luchar contra los medios y dejarnos arrastrar por ellos. Yo creo que en ese equilibrio entre la lucha y el dejarse llevar es donde de alguna forma desarrollamos nuestras vidas, ¿no? La obra a la que hace referencia, que se llama Caudal, fue una obra muy divertida que hicimos en el año 2011, que eran varios sanitarios, recuerdo que eran 9 sanitarios diferentes, todos encontrados, también habían sido utilizados, las limpiamos, evidentemente, y creamos una fuente. Ahora estaba pensando mucho en ese dejarse llevar por las cosas, cómo a veces no actuamos ante situaciones realmente muy medioambientalmente muy graves, ¿no? ¿Es verdad que te han llamado chatarrero tecnológico? Sí, sí, me hace mucha gracia. ¡Qué disparate! Sí, ¿por qué no? Yo soy un poco chatarrero o lo era más. Ahora estoy con una nueva fase en mi vida que estoy intentando ser un poco más ordenado, pero mi instinto inicial es chatarrero y con ese deseo secreto de encontrar joyas dentro de lo que todo el mundo te da, de repente encontrarte y me encontrar con verdaderas joyas. Yo me siento que, como me dijo una vez una arqueóloga, a una sociedad se la conoce por lo que tira. Los arqueólogos fundamentalmente estudian lo que han tirado las civilizaciones del pasado, sus restos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también he intentado yo hacer en muchos proyectos, el ponerme un poco el sombrero de arqueólogo y tener esa mirada un poco como de ver a mi propia cultura, mi propia civilización, como si fuera perteneciente a una era muy remota, ¿no? Y esa distancia me ayuda a fijarme en detalles que quizás los vemos todos, pero que no les prestamos atención. Yo de hecho creo que debería ser una lección obligada en las escuelas, llevar a los niños a las chatarrerías, a los basurarios municipales, ver el volumen ingente de desperdicios, de chatarras, de cosas que se están tirando, a veces cosas nuevas. Esto, verlo un día tras otro día y ver el volumen de esa chatarra es algo que a mí me ha marcado enormemente. Y creo que todos deberíamos verlo porque realmente es muy, muy fuerte. Sí que lo es. Es verdad que a veces parece que se queda como en lo más profundo de nuestra memoria o que incluso vamos perdiendo la memoria. Es otro concepto que siempre has trabajado con él, ese miedo a perder los recuerdos, a dejarlos, a jugar con el olvido. ¿Cómo has trabajado cómo se vuelca este concepto en tus piezas? Bueno, fundamentalmente yo casi siento que la memoria es un músculo que si dejamos de ejercitarlo, pues se atrofia.
como cualquier otro músculo del cuerpo. Cuando empezamos a depositar nuestras memorias en contenedores tecnológicos, ya sea fotografías inicialmente, ya sean los discos duros, ya sea en la nube en la actualidad, llega un momento que se crea ahí una dependencia y un peligro de realmente perder nuestra identidad, ¿no? Porque nosotros somos lo que recordamos. La memoria es un tema central de mi trabajo. El miedo a la pérdida de la memoria lo es también. Y yo creo que con los años lo que he conseguido es erosionar una memoria que era realmente bastante buena, ¿no? Es algo que además veo, no me siento solo en este desarrollo, lo veo que ocurre, mucha gente lo comenta a mi alrededor, y creo que muchas veces ese exceso de información, ese exceso en general, hace que nuestras memorias pues se vayan perdiendo, ¿no? Y me da miedo a esa pérdida de identidad, que además en este contacto, esa tecnofilia tecnológica de la que hablábamos antes, al final lo que se está poniendo en juego es el ser humano. Es el ser humano como algo que puede llegar a ser obsoleto, ¿no?